Así que las 7 últimas plagas es un tema muy interesante, aunque no es un tema normalmente asociado con la gracia y con la fe. Pero vamos a ver a través de esta presentación que no está realmente desasociado con estas ideas tampoco. En esta presentación vamos a tomar 3 partes principales. En la primera parte vamos a hablar por qué las plagas. Y en este sentido vamos a hablar de las plagas en el contexto del libro de Apocalipsis. Y en la segunda parte de esta presentación vamos a hablar de las plagas y la ira de Dios. ¿Cómo entendemos la ira de Dios? La Biblia dice que Dios es amor. ¿Y cómo podemos relacionar la ira de Dios con el amor de Dios? Eso lo vamos a hablar en la segunda parte. Y finalmente, en la tercera parte, vamos a hablar de las 7 plagas, específicamente Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16. El libro de Apocalipsis tiene una estructura muy clara, muy específica, y quiero llevarlos a este libro. Hay 3 grandes secciones. La primera sección está en Apocalipsis capítulo 1 al 3. Ahí tenemos la introducción y tenemos el mensaje de las 7 iglesias. Después tenemos los capítulos 4 al 11 de Apocalipsis. En esta sección tenemos los 7 sellos y las 7 trompetas. Y después, Apocalipsis 12 al 22 es la última parte del libro, realmente la segunda mitad y la última parte del libro que habla acerca del tiempo del fin. Estas partes son distribuidas en 7 visiones. Es decir, el Apocalipsis tiene 7 visiones y cada visión inicia con una visión del santuario. Yo mencioné cada una de estas secciones. Por ejemplo, las 7 iglesias empieza con una visión de Cristo Jesús. Tenemos también los 7 sellos, que empieza con otra visión de Cristo Jesús, Apocalipsis 4 y 5, donde está Jesús sentado en el trono. Después tenemos las 7 trompetas, iniciadas también con una visión de Cristo Jesús corta. Después tenemos Apocalipsis 12 al 22. Y esta sección está dividida en 4 visiones. Tenemos la de Apocalipsis 12 al 14, que tiene que ver con la ira de las naciones. Ahí tiene que ver con la pelea del dragón, de la bestia que sale del mar y de la bestia que sale de la tierra contra el pueblo de Dios. Entonces tenemos como una respuesta las 7 plagas. Aquí encontramos el lugar de las 7 plagas en la estructura del libro de Apocalipsis. Después viene la consumación, que es Apocalipsis 19 y 20. Yo quiero decir que las 7 plagas son específicamente los capítulos 15 y 16. Sin embargo, el capítulo 17 y 18 es realmente una descripción más específica, más detallada de las plagas que han sido escritas en los 2 capítulos anteriores. Después tenemos la consumación del milenio en Apocalipsis 19 y 20, luego la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22. Así es como están divididas las siete visiones del Apocalipsis, que son las 7 grandes partes de este libro. Ahora, cuando hablamos de las 7 iglesias, el apóstol Juan está refiriéndose a algo que es presente en su tiempo. Las 7 iglesias son iglesias reales en el tiempo de Juan. Ahora, estas iglesias, por supuesto, representan periodos más grandes a través de la historia, pero el enfoque es en lo que está ocurriendo en el tiempo de Juan. Después, en Apocalipsis capítulo 4, el ángel le dice a Juan, asciende aquí ahora, porque quiero mostrarte lo que va a suceder después de estas cosas. Entonces aquí tenemos el desarrollo de la historia en Apocalipsis 4 al 12, es decir, los 7 sellos y las 7 trompetas es el desarrollo de la historia. Yo no puedo explicar lo que significan todas estas visiones, pero básicamente los 7 sellos son los juicios de Dios sobre su pueblo por causa de su alejamiento de él. Y las 7 trompetas son los juicios de Dios sobre los impíos por causa de su rechazo a Dios. Así que en los 7 sellos tenemos juicios preliminares que se han desarrollado a través de la historia. Estos juicios son tanto al pueblo de Dios en base al pacto entre Dios y su pueblo y como un resultado del distanciamiento de Dios
del pueblo de Dios y distanciándose del Padre. Y tenemos las 7 trompetas que también son juicios basados en el pacto, pero ahora a las naciones que rechazan a Dios. Después de esto viene, bueno, antes de esto quiero decir que los 7 sellos es el proceso en el cual se abre el rollo. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis capítulo 4 tenemos una pregunta: ¿quién es digno de abrir el rollo? Este rollo representa el futuro y la autoridad para dirigir las naciones. Y no había nadie digno, pero se encuentra uno, a Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá, que es digno para abrir los 7 sellos. Este rollo se va abriendo a través de la historia, y entonces a partir del capítulo 12 al 22 tenemos el contenido de ese rollo, la parte del contenido que se aplica al tiempo del fin. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos ahí en la primera parte, en Apocalipsis capítulo 12 al 14, la ira de las naciones, que es la pelea del dragón, de la bestia del mar y de la bestia del falso profeta, o de la bestia de la tierra, para tomar el control mundial y obtener que todos los habitantes de la tierra los adoren y los sirvan. Sin embargo, el pueblo de Dios rehúsa hacerlo, y entonces lo que ellos hacen es tratar de destruir al pueblo de Dios y crean una imagen de la bestia que obtiene vida, y a través de este poder que tiene esta imagen de la bestia, persigue al pueblo de Dios. El doctor Eckhart Müller habló acerca de la persecución en el Apocalipsis y en el tiempo del fin. Además de esto, sin embargo, en Apocalipsis 14 tenemos la respuesta de Dios a la ira de las naciones. Cuando las naciones persiguen al pueblo de Dios, entonces Dios levanta a su pueblo y les da un mensaje, que es el mensaje de los 3 ángeles. Y en este mensaje Él les dice que a todas las naciones temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y les dice que Babilonia ha caído. Babilonia es la unión de los 3 poderes: el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Estos 3 poderes unidos forman Babilonia. Y lo que dice el mensaje del segundo ángel es que Babilonia ha caído y que la gente debe salir de Babilonia. Aunque la gente no ve que Babilonia ha caído, realmente Babilonia ha perdido su fuerza y caerá. Así que Dios invita a la gente a salir de Babilonia. Entonces, en el mensaje del tercer ángel dice: si ustedes toman la señal de la bestia, la marca de la bestia en su frente o en su mano, ustedes beberán del vino de la ira de Dios. Así que el mensaje de los 3 ángeles es la respuesta de Dios a la amenaza de las naciones. Ahora, una vez que los 3 ángeles han hablado y han advertido a todo el mundo, ha sido predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, todas las personas tienen que tomar una decisión entre Dios o Satanás. Cuando la gente toma su decisión, entonces viene el momento en que empiezan las plagas. Las plagas inician cuando el tiempo de oportunidad para arrepentirse, para aceptar a Jesús como su Salvador, termina. Cuando la última persona en esa tierra ha tomado su decisión final, entonces ya no hay más necesidad de intercesión de Cristo por las personas en este mundo. Termina el ministerio intercesor de Cristo Jesús. Y cuando termina el ministerio intercesor de Cristo Jesús, entonces empiezan las plagas. ¿Por qué empiezan las plagas? Las plagas empiezan porque la bestia del mar, la bestia de la tierra y el dragón, es decir, este triunvirato satánico que es Babilonia, han decidido destruir al pueblo de Dios. Pero cuando ellos han decidido destruir al pueblo de Dios, Dios no puede permitir esto. Entonces lo que Dios hace es enviar las plagas. Las plagas es el medio que Dios utiliza para liberar a su pueblo. Es cierto que las plagas son juicios sobre los malignos, pero las plagas son el resultado del amor de Dios por su pueblo. Es por causa de que Dios ama a su pueblo y lo defiende y quiere liberarlo de su esclavitud en esta tierra, que Dios envía las plagas. Es decir, las plagas cumplen la misma función que las plagas cumplieron en la historia del Éxodo en el tiempo de Moisés. Cuando Dios quiso libertar a su pueblo y Egipto rehúsa
libertar al pueblo de Dios, rehúsa dejarlos ir, entonces Dios envía sus juicios sobre los dioses de Egipto. Y el propósito del juicio de Dios es que ellos dejen ir al pueblo de Dios. Y el pueblo egipcio y Faraón se niegan, se obstinan y rehúsan dejar ir al pueblo de Dios, pero Dios muestra su brazo fuerte y se muestra como varón de guerra, dice Éxodo 15. Jehová es varón de guerra, Jehová pelea por su pueblo y libera a su pueblo con brazo poderoso. Eso es lo que va a pasar con las plagas. Las plagas es el medio por el cual Dios libera a su pueblo. Ahora, en el capítulos 17 y 18 explica cómo se hace la destrucción de Babilonia. El capítulo 17 viene la destrucción de Babilonia y en el capítulo 18 viene una descripción de las consecuencias de la caída de Babilonia, del luto, del lamento de las naciones y de los reyes de la tierra por la caída de Babilonia. Y después viene el milenio, donde viene el juicio de Dios en el cielo, después viene el juicio de Dios en el gran trono blanco, todo está en Apocalipsis capítulo 20, finalmente el lago de fuego, que es la destrucción de los inicuos, de los que se han opuesto a Dios. Y finalmente, capítulos 21 y 22, tenemos la tierra nueva, la recreación del mundo y el nuevo mundo en el cual las naciones que han aceptado a Cristo Jesús, todos los que se han entregado a Él, allí van a vivir. Así que tenemos esta descripción. Si ustedes quieren una copia de esta presentación, ustedes pueden ir a mi sitio en la Universidad de Andrews, buscan Félix Cortés y van a encontrar mi sitio. Hay una liga allí, ahí van a aparecer estas presentaciones. Ahora, ¿cuál es la relación entre las plagas y la ira de Dios? Antes de hablar de las plagas, es importante entender la ira de Dios. Es un Dios iracundo, es un Dios que destruye. ¿Cómo relacionamos el amor y la ira de Dios? Hay 4 ideas básicas que debemos entender. Primero, la ira divina no es en sí mismo un atributo esencial de Dios. Es decir, el amor es un tributo esencial de Dios. La ira no es un atributo esencial de Dios. La ira no es algo esencial a la personalidad, no es esencial a la naturaleza divina. Lo que es esencial a la naturaleza divina es el amor. Sin embargo, la ira de Dios es el resultado del amor cuando el mal se levanta para destruir a sus hijos. Cuando el mal se levanta para destruir a sus hijos, entonces la ira de Dios viene. Es decir, la ira es el resultado del amor de Dios para proteger a sus hijos. Por eso es que si no hubiera iniquidad, si no hubiera maldad, no habría ira. Es cuando surge el mal que la ira de Dios surge. ¿Ok? Y ustedes van a encontrar en la Biblia que Dios busca maneras para evitar que sus juicios caigan. Dios trae advertencias. Dios envía a sus mensajeros con muchas maneras, muchos medios para evitar que los juicios de Él vengan. Dios envió a Noé, que predicó durante 120 años. Envió a Abraham para que predicara en las naciones cananeas y conocieran a Dios. Sodoma y Gomorra pudieron conocer acerca de Dios por medio de Abraham y después por medio de Lot. Finalmente Dios envía a 2 ángeles. Tenemos el caso de las destrucciones de Jerusalén. Dios envió a muchos profetas. Tenemos no solamente Jeremías, tenemos Ezequiel y tenemos a muchos otros profetas que Dios envía para decirle al pueblo que Jerusalén va a caer por causa de su iniquidad. Dios evita de todas las maneras posibles el derramamiento de su ira. Pero cuando las advertencias de Dios se rechazan, Dios va a actuar. Y Dios tiene que actuar si es que el bien va a sobrevivir.
Porque si Dios no actuara, entonces el bien sería destruido, el pueblo de Dios sería desarraigado de esta tierra. Así que la ira de Dios es la respuesta al mal. Ahora, debo decir algo más en cuanto a la ira de Dios. ¿Saben ustedes que la ira de Dios en el Antiguo Testamento tiene una característica muy especial? Dios, miren cómo es que Dios castiga a su pueblo. Dios castiga a su pueblo abandonándolos. Ustedes van a Oseas 1:9, Zacarías 7, 13 y 14, Números 32, 15. Cuando el pueblo de Dios abandona a Dios, Dios los abandona. Pero realmente no es que Dios abandona a su pueblo, es que su pueblo ha abandonado a Dios. Otra manera en que Dios expresa su ira es retirando su presencia o ocultando su rostro. Por ejemplo, Salmo 89:46 dice: ¿cuánto tiempo, Señor? Te esconderás a ti mismo para siempre. Arderá tu ira para siempre. Es decir, el esconderse es lo mismo que la ira de Dios. ¿Y por qué Dios se esconde? Porque su pueblo ha rechazado a Dios. No es Dios el que inicia, es el pueblo el que inicia el problema. Ok, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en Isaías 63:17, Señor, ¿por qué nos has hecho extraviarnos de tus caminos? ¿Por qué has endurecido tu rostro para que no te ¿por qué has endurecido nuestro corazón para que no te temamos? Entonces dice, porque tú has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado en la mano de nuestras propias iniquidades. ¿Se dan cuenta? La ira es que Dios nos entrega a nuestras propias iniquidades. Ustedes lo van a encontrar en el Salmo 89, 30 al 46, ideas iguales. Isaías 29, en el 16, las mismas ideas. Es que la ira es sencillamente Dios dejando que si el pueblo se quiere apartar, finalmente el pueblo se aparta. Si ustedes van a la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero ustedes van a encontrar también muchos otros pasajes en los cuales la Biblia explica que es Faraón que finalmente endurece su propio corazón. Y la razón es que al endurecerse Faraón, su propio corazón, Dios lo permite y la Biblia lo explica como Dios también actuando en el endurecimiento de Faraón. Existe en el Antiguo Testamento la noción de que una acción malvada, justo como las leyes de la naturaleza, operan de tal manera que una acción inevitablemente lleva a una reacción. Así que una acción malvada llevará a resultados con consecuencias desastrosas. Es decir, si tú haces algo malo, vendrán las consecuencias desastrosas. Por ejemplo, si ustedes van a la Biblia, ustedes van a encontrar en el libro de Proverbios, por ejemplo, que el malo intenta hacerle el mal a su compañero, pero él es el que recibe el daño. O que el malo dice, este camino es el mejor y abandona los caminos del Señor, pero no sabe que ese camino lo lleva a la muerte. O la Biblia habla de que el mal es como plantar y cosechar. Tú plantas el mal, cosechas el mal. Es decir, toda acción mala va a llevar a consecuencias malas. En la Biblia, entonces, los juicios de Dios finalmente son las consecuencias de nuestras propias decisiones. Es decir, cuando una persona se desvía del camino de Dios, entonces esa persona, Dios no le prohíbe ir en ese camino. Y lo que Dios hace es permitirle cosechar sus propias consecuencias. ¿Ok? Ahora, Dios, eh, eh, esto lo encontramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1:18 en adelante, donde la iniquidad de los hombres, la ira de Dios se revela contra la iniquidad de los hombres por cuanto ellos han negado a Dios, han entregado a la idolatría, han negado la verdad de Dios, han rechazado la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios los entrega a sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones. ¿Qué es lo que Dios hace con la ira? Dios deja ir a las personas a, a recibir los resultados de sus propias consecuencias. Eso es la ira de Dios. Pero también es un acto de Dios. Miren que dice Ellen White, eventos
últimos días, página 106. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos, los impíos, se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. En otras palabras, ¿por qué viene el mal? El mal viene porque las personas rechazan la protección de Dios, rechazan la dirección de Dios, rechazan las indicaciones de Dios. Y entonces Dios respeta nuestra individualidad, respeta nuestras decisiones. Y entonces Dios da permiso a Satanás, permite que cosechemos nuestras propias consecuencias. Elena White también dice, Manuscript Releases, volumen 14, párrafo 3, dice, es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo la calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Y más adelante dice, Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Todo esto lo encuentran ustedes en Eventos de los Últimos Días. Hay 2 capítulos que tienen que ver con las plagas. El primer capítulo tiene que ver con las plagas y los impíos, donde se encuentran estas citas que les estoy leyendo. Y después viene el segundo capítulo que tiene que ver con las plagas y los justos. Ahora, Ellen White también dice, el Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Es decir, es Satanás el que sumirá al mundo y a los habitantes de la tierra en una desgracia. No es Dios el que lo hace directamente. Es Satanás. Leo de lo que dice Elena de White. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y esto me recuerda a lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Hay ángeles parados sobre los 4 vientos de la tierra, deteniendo los vientos para que no soplen y para que no destruyan a los habitantes de la tierra. ¿Qué son estos vientos? Son los vientos de las pasiones humanas. Son los vientos del mal. ¿Por qué tenemos algo de paz? ¿Por qué todavía se puede vivir? Todavía se puede vivir porque Dios protege este mundo. Porque la sangre de Cristo Jesús todavía sigue diciendo al Padre, Padre, todavía hay personas que puedo salvar. Hay personas que no han tomado su decisión. Padre, espera un poco más. Espera hasta que trabaje más. Dame todavía más tiempo para que yo logre tocar los corazones, trabajar los corazones, para que mi pueblo vaya y predique el evangelio y se puedan llevar el evangelio a todo el mundo. Ahora, estos vientos serán retenidos mientras los ángeles de Dios estén sellando a su pueblo en sus frentes. Dice que Apocalipsis 7, que se le da la orden a los ángeles de que no suelten los vientos hasta que los justos sean sellados en sus frentes. Ahora, cuando los justos sean sellados con el sello de Dios, cuando ya no haya nadie más a quien sellar, cuando se ha tomado toda decisión a favor de Dios o en contra de Dios, entonces dice, se acabó. El que es justo sea justo, el que es injusto sea injusto todavía, y entonces los vientos son soltados. Es decir, son las pasiones humanas y es Satanás que recibe permiso para hacer lo que siempre ha querido hacer, lo que hundirá a este mundo en la tragedia final. Saben ustedes que cuando yo veo en lo que está pasando con el coronavirus, por ejemplo, el coronavirus no es una de las plagas. La gracia de Dios todavía no ha terminado, por tanto, no estamos en las plagas. Pero el coronavirus es
es un ejemplo me parece a mí, esa es solamente mi opinión personal, es un ejemplo de lo que podría pasar en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque sí existe un coronavirus, pero el problema de la pandemia ha sido multiplicado por los problemas políticos, por las contenciones humanas, por la rebelión humana de no ponerse las máscaras, de muchas pasiones, muchos problemas hacen que este asunto del coronavirus haya sido mucho más grave de lo que debería haber sido. Ahora multipliquemos esto por mucho, porque en el tiempo del fin no solamente van a ser desastres naturales o problemas de salud, van a ser problemas que van a ser complicados por las pasiones humanas. Ahora, ¿qué son las 7 plagas? Vamos a las 7 plagas ahora. Saben ustedes que si ustedes van al Apocalipsis, van a encontrar que las 7 trompetas y las 7 plagas tienen relaciones muy, muy parecidas. Si ustedes comparan los dos pasajes, van a encontrar que en la escena del templo, en Apocalipsis 8, encontramos una escena del templo introductoria, justo como encontramos en Apocalipsis 15. Después, la primera trompeta daña la tierra, así como la primera plaga daña la tierra. La segunda trompeta daña el mar, así como la segunda plaga daña el mar. La tercera trompeta daña los ríos y las fuentes de las aguas, así como la tercera plaga daña los ríos y las fuentes de las aguas. La cuarta trompeta afecta el sol, la luna y las estrellas. La cuarta plaga afecta el sol. La quinta trompeta tiene que ver con oscuridad del abismo y las langostas que salen. La quinta plaga tiene que ver con oscuridad que cae sobre el trono de la bestia. La sexta trompeta tiene que ver con el río Éufrates. Y la sexta plaga tiene que ver con el río Éufrates. Y la séptima trompeta tiene que ver con grandes voces en el cielo que dice que Cristo Jesús reina. Y la séptima plaga tiene que ver con una gran voz que dice, ya está hecho. ¿Saben ustedes cuenta entonces que las 7 plagas y las 7 trompetas están muy relacionadas? La diferencia es que las 7 trompetas son parciales, son juicios parciales. Solamente dañan a la tercera parte del mar o a la tercera parte de los árboles y del pasto verde. Son parciales. Pero las 7 plagas ya no son parciales. Ya allí se encuentra el vino de la ira de Dios derramado puro en el cáliz de su ira. Así que no hay más restricción. Los juicios ya no son aminorados, no son de alguna manera reducidos por la misericordia de Dios. Ya no hay más gente a quien salvar. Ahora lo único que Dios quiere es proteger a su pueblo. Entonces, las plagas son los mismos juicios de las trompetas, pero llevados a su culminación. Lo que ocurrió en las trompetas ocurrirá ahora en las 7 plagas, en su culminación. Entonces podemos decir que es muy interesante. Ustedes ven las primeras 4 trompetas y las primeras 4 plagas. Tenemos la tierra, el mar, los ríos, las fuentes de las aguas y el sol. Parece los 4 días de la creación. Los 4 días de la creación tenemos estas mismas divisiones. Es decir, las plagas afectan a todo el mundo. Ahora, Elena de White dice muy claramente que las plagas no son universales, pero sí todo el mundo va a sufrir, aunque no todos al mismo tiempo, en el mismo momento, porque de otra manera destruirán a toda la tierra en la primera plaga. También encontramos que las plagas son una intensificación y culminación de los juicios de las trompetas. De hecho, los estudiosos explican que la séptima trompeta, realmente las 7 plagas es una explicación de la séptima trompeta. Es la séptima trompeta que habla de la segunda venida de Cristo Jesús. Y cuando habla de la segunda venida de Cristo Jesús, es explicado con las 7 plagas, que es lo que hace posible que el pueblo de Dios sea liberado para que Cristo Jesús lo lleve a vivir con él. Además, las plagas son el juicio de Dios sobre todos los dioses de Egipto. Recuerden que en Éxodo 12:12 dice que Dios iba a juzgar a todos los dioses de Egipto. Y en las plagas es lo que ocurre. Todos los dioses de este mundo. ¿Cuáles son los dioses? Bueno,
sería muy interesante estudiar, analizar eso. Pero yo me imagino, y eso es solamente mi apreciación personal, pero los dioses de este mundo, la economía, ¿verdad? El dinero, este, eh, quizás esto sea parte de los dioses que van a ser destruidos en las plagas. ¿Qué otros dioses hay? Bueno, los dioses de este mundo van a ser destruidos, porque el juicio de Dios va a ser sobre ellos. Cada plaga de Egipto estaba encaminada a un Dios específico y Dios fue destruyendo, mostrando su poder y la falsedad de los dioses de Egipto, plaga por plaga. Y lo mismo pasará en el tiempo de fin. Cada plaga vendrá a destruir uno de los dioses de este mundo en el tiempo del fin. ¿Okay? Así que encontramos que Dios Dios ha lanzado sus plagas para liberar a su pueblo. Ahora, el propósito de las plagas tienen otra importancia. Las plagas también son desencadenadas para revelar lo que hay en el corazón del hombre. Porque encontramos en Apocalipsis 16, conforme van cayendo las plagas, los hombres, en lugar de arrepentirse, blasfeman, culpan a Dios, se voltean contra Él. Y estas plagas, en lugar de producir arrepentimiento, producirán obstinación. Esto revela que ya no hay más que Dios puede hacer por la humanidad. La humanidad ya no puede arrepentirse porque ya han ido más allá del alcance de la misericordia de Dios. Ahora, Elena White, como yo decía, Eventos de los Últimos Días, página 209, dice que las plagas no serán universales, pero serán los juicios más terribles que han caído sobre la tierra. ¿Okay? Ahora, veamos un poco estos pasajes. Dice, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 15 y vamos a ir leyendo los pasajes principales y explicándolos. En primer lugar, encontramos Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estos 7 ángeles son probablemente los mismos ángeles que tocaron las 7 trompetas. En estos ángeles se consuma la ira de Dios. Es lo que dice Apocalipsis 14:10, que beberán puro el cáliz de su ira. Ahora, estas plagas no están mezcladas con misericordia, lo cual muestra que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de amor, pero el amor no destruye la justicia. De hecho, la justicia es necesaria para que el amor pueda sobrevivir. Si Dios no destruye el mal, entonces el bien, el amor será destruido. Y Dios tendrá que levantarse para liberar a su pueblo y para limpiar el universo del mal. Así que Dios es un Dios de justicia. Dice el versículo 2, también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Este es un mar muy diferente al de Daniel 7 y el de Apocalipsis 13. Ustedes recuerdan Apocalipsis 13, que del mar salió la bestia del mar que persigue al pueblo de Dios. Y Daniel 7 habla del mar que está embravecido y de entre las olas salen 4 bestias que persiguen al pueblo de Dios. Ustedes van a Apocalipsis capítulo 21, van a encontrar que el mar representa el mal, las lágrimas, el llanto, el clamor, el dolor, las enfermedades, la muerte. El mar representa el caos, representa el mal que hay en el mundo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con este mar? Aquí en Apocalipsis 21, en Apocalipsis 15, 2, encontramos que el pueblo de Dios está parado sobre el mar y el mar no está embravecido. El mar es como un vidrio, limpio, suavecito, perfecto. No hay amenaza. Ellos están por encima del alcance de las plagas. Las plagas no tocarán al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estará pasando durante ese tiempo por el tiempo de angustia, pero el pueblo de Dios tendrá el pan, el agua
y Dios lo protegerá. Elena de White dice que si Dios permitiera a Satanás destruir a su pueblo, matar a su pueblo, derramar la sangre de su pueblo, Satanás se alegraría. Ya la sangre del pueblo de Dios ya no produciría, no tendría ningún propósito redentor para otros. Entonces Dios no permitirá el derramamiento de la sangre del pueblo de Dios. Dios va a proteger a su pueblo. Lo que está describiendo Apocalipsis 15:2 es como el mar rojo. El pueblo de Dios está en el mar, al lado del mar rojo. El mar ha consumido a los malos y entonces ahora cantan el cántico de Dios y del Cordero con sus arpas y cantan: Señor, grandes y maravillosas son tus obras, eres justo. Ahora, lo que está pasando es que Apocalipsis 15 está describiendo lo que va a pasar cuando terminen las plagas, pero lo describe antes de que empiecen las plagas, porque el Apocalipsis quiere describir con seguridad lo que va a ocurrir. Quiere decir, por Dios, esto es lo que va a ocurrir al final. Así que ustedes deben tener seguridad plena al entrar al asunto de las plagas. Muy bien, en el versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Aquí, cuando los santos dicen: ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Esta expresión de los santos dice que ellos aceptaron el mensaje de los tres ángeles. Recuerden que los tres ángeles empezaron diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Bueno, los que pasan, que están en el grupo victorioso al lado del mar de vidrio o en el mar de vidrio, estos son los que aceptaron el mensaje de los tres ángeles. ¿Ok? Y otro detalle es que ellos no están gritando: ganamos, somos los campeones, somos los vencedores. No, no hay alabanza propia. Toda la alabanza es a Dios, porque el pueblo de Dios reconoce que es por la fidelidad de Dios, por su poder, por sus plagas, que ellos han tenido la capacidad de poder llegar a la victoria. Muy bien, luego tenemos en versículo 4: después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Esta descripción del santuario como el santuario del tabernáculo del testimonio es una manera en la cual el apóstol Juan trata de hacer referencia a los 10 mandamientos. Recuerdan que los 10 mandamientos han sido aceptados. El pueblo de Dios es descrito como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y si ustedes van a Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14, todos los mandamientos son de alguna manera rechazados, son repudiados y son quebrantados. Pero quizás el más importante de todos es el cuarto mandamiento, porque se levantan contra la adoración a Dios y ahora lo que ellos desean adorar es esa bestia. Además, dice el versículo 6: del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esto es Apocalipsis capítulo 15, versículo 6. Ellos están vestidos como Jesús. Así como Jesús está escrito vestido en Apocalipsis 1, versículos 12 al 16, así están vestidos estos ángeles. Muy interesante, ¿por qué están vestidos así? No sé, la Biblia no lo explica. ¿Será que vienen con la autoridad de Jesús? Y leyendo esta tarde, una vez más repasando lo que Elena de White dice en Eventos de los Últimos Días, ella dice algo muy interesante. Dice que cuando los ángeles de Dios van para cumplir algún mandato que Dios les da, dice que los ángeles de Dios son todopoderosos. Cuando los ángeles de Dios actúan bajo la autoridad de Dios, son todopoderosos. No hay nada que los pueda detener. Y a mí me encanta leer esta cita de White. En el capítulo 16, versículo 1, dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, y yo salté por un momento la expresión que dice que el templo se llenó de humo en Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. ¿Qué pasa cuando el templo se llena de humo? Nadie puede entrar. Entonces eso quiere decir que ya no hay intercesión. Y ahora las copas están llenas de mucho. Las copas es muy interesante porque si ustedes van a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, vamos a encontrar que las copas están llenas con mucho incienso.
Pero aquí ahora que habla de la misericordia de Dios, de la expiación de Cristo en favor de la humanidad. Justos y no justos, Dios tratando de salvar a la mayor cantidad de gente posible. Pero en Apocalipsis 15 ya las copas ya no están llenas de incienso, ahora están llenas del vino de la ira de Dios. Muy bien, ahora vamos a las plagas. La primera plaga de Apocalipsis 16, versículo 2, fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. La Biblia no nos explica qué es esta úlcera. Elena de White tampoco lo explica. Esta úlcera nos recuerda a la sexta plaga de Egipto que afectó solo a los egipcios. Recuerden que el pueblo de Dios ya no sufre estas plagas. Dice que afecta únicamente a los que tenían la marca de la bestia y que adoraban. Aunque la realidad es física, hay un elemento simbólico y que estas úlceras malignas deben tener algún elemento simbólico. Así como, por ejemplo, la sangre, el río que se llena de sangre en Egipto, encontramos que este río, esta acción, aunque es física, tiene efectos, tiene significados simbólicos muy importantes. Así pasa con las plagas. Todas las plagas son simbólicas, pero tienen efectos claros, específicos, físicos, literales en la historia del pueblo de Dios. Muy bien. La segunda plaga dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y ese se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Este nos recuerda la primera plaga de Egipto y es una condenación del derramamiento de la sangre de los mártires. Recuerden, por cuanto ellos han derramado la sangre de los mártires, dirá la siguiente plaga, tú eres justo, Señor, porque las has permitido tomar sangre. Muy bien, dice la siguiente plaga, versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora él afecta no solamente el agua del mar, pero el agua de los ríos, es decir, el agua para beber. Y este versículo 5 y 6, si ustedes lo leen, enfatizan la justicia de Dios en permitir que esto ocurra. Muy bien, vamos más adelante entonces con la cuarta plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí tenemos el caso del sol ahora, y los hombres no se arrepienten, sino que ellos blasfeman el nombre de Dios. Finalmente tenemos la quinta plaga. El cuarto ángel derramó, en la quinta plaga tenemos los versículos, déjenme leerlos aquí en la Biblia. Dice, versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Esta quinta plaga es muy interesante. Esta quinta plaga nos recuerda la novena plaga en Éxodo 9:11 y Éxodo 10:21 al 23. Porque esta plaga cae directamente sobre el trono de la bestia. Aquí Dios directamente derrama sus juicios sobre el trono de la bestia y la gente se da cuenta que la bestia, es decir, los poderes satánicos que persiguen al pueblo de Dios, no está exenta de los juicios de Dios. Y que aunque la bestia dicen que ellos están adorando a Dios y que ellos son el pueblo verdadero, esta quinta plaga, me parece a mí, revela, desenmascara a la bestia como un falso poder, un poder mentiroso, que en lugar de realmente apoyar a Dios, está levantándose contra Dios. Y luego viene la sexta plaga, y ahí vamos a detenernos un poco aquí, porque la sexta plaga habla acerca de la batalla del Armagedón. Dice allí, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera o semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Jeremías 50 y 51 e Isaías 44 y 47 habla de cómo iba a caer Babilonia en el tiempo de Israel. Y ellos desde muchos años antes, Dios dijo que iba a secar el río Éufrates. Iba a secar los ríos para que pasara con sandalias una persona en el río Éufrates, porque el río Éufrates era muy importante para Babilonia. ¿Qué era el río Éufrates? El río Éufrates pasaba por el centro de Babilonia. Babilonia tenía fortificaciones muy grandes. El río le daba agua, el río le daba comida con el pescado, el río le daba también la oportunidad de sembrar dentro de la ciudad. Así que Babilonia podía soportar una enorme cantidad de tiempo siendo sitiada. Y mientras las personas afuera tenían que sitiar a Babilonia y tener que estar sufriendo las inclemencias del tiempo, Babilonia estaba segura porque el río le daba todo lo que necesitaba. Entonces Dios dice que Babilonia va a caer a pesar de que siente totalmente segura. Babilonia va a caer porque el río va a ser secado. Ahora, si ustedes ven el río Éufrates, ustedes ven los ríos grandes, uno dice, ¿cómo se pueden secar estos ríos? Pues Dios dice que el río se iba a secar. Y ustedes leen Isaías 44 y 47, Jeremías 50 y 51, habla claramente de cómo iba a pasar el secamiento de ese río. Apocalipsis 17, 15 al 18 nos explica que el río sobre el cual se sienta Babilonia son las naciones que le dan su apoyo a Babilonia. ¿Ok? Entonces lo que va a pasar en el tiempo del fin es que las naciones le van a retirar su apoyo a Babilonia. Y cuando las naciones le retiren su apoyo a Babilonia, Babilonia va a caer. Ahora, ¿quiénes son los reyes del oriente? En Isaías 45, Ciro era el rey del oriente. Pero Ciro es el ungido del Señor que viene a liberar al pueblo de Dios que está cautivo en Babilonia para liberarlo y de llevarlo de regreso a su tierra. Cristo Jesús es el verdadero rey del oriente. Él viene con su ejército, los justos, que son fieles y verdaderos. Recuerden que los justos son reyes y sacerdotes que gobiernan o reinan junto con Cristo. Pues estos reyes son los justos que vienen con Cristo, ¿verdad? En este sentido, ellos vienen para destruir a Babilonia. Y es Cristo, el Ciro del tiempo del fin, que seca el río y hace que Babilonia caiga. Los historiadores nos dicen, Herodoto y otros historiadores nos dicen, y de hecho tenemos el cilindro de Ciro, en que encontramos cómo es que cayó Babilonia. Ciro vio que no podía destruir a Babilonia a menos que secara el río. Entonces lo que él hizo fue, puso su ejército en 2 secciones, un ejército al final del río y entonces al otro lado de la ciudad. Y entonces en el lado de la ciudad por el cual el río entraba, cuando llegó un momento en que él desvió el río hacia un lago, hacia un pantano cerca de ahí. El río había bajado un poco de nivel y cuando lo desvía, puede bajarlo a un nivel suficiente para que los ejércitos que están del otro lado del río pueden entrar por el río y entrar a las murallas que habían sido dejadas desatendidas esa noche. Daniel nos cuenta que esa noche los babilonios tienen una gran fiesta. Y es en esa noche que cae Babilonia. Es lo que dicen los historiadores, lo que dicen los documentos antiguos. Bueno, lo mismo pasa con el pueblo de Dios. El apoyo que recibe Babilonia de la gente, de los reyes. Cuando ven que Babilonia recibe los juicios de Dios, hay oscuridad en el trono de la bestia. Los reyes de la tierra, las naciones abandonan a Babilonia, la odian. Y dice Apocalipsis capítulo 17, dice que ellos la odian, la desnudan, la queman, comen sus carnes, la odian. Ellen G. White habla que todos aquellos pastores y líderes religiosos que engañaron a la gente
para hacer un lado la ley de Dios, para no obedecer las palabras de Dios. Todos esos pastores serán el objeto de la ira de Dios y que de la ira de las gentes, de las naciones, de sus seguidores, y que sus seguidores se van a voltear contra sus pastores para destruirlos. Son ellos los que destruyen a Babilonia. ¿Okay? Así encontramos, además dice la sexta plaga que el tiempo del fin será un tiempo de intensa actividad demoníaca. Dice que salen del dragón, de la bestia, del dragón, de la bestia, del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. En el Apocalipsis 14 tenemos los tres ángeles. Aquí tenemos que van a todo el mundo para advertirlos de que Dios va a venir, va a traer juicio y destrucción sobre Babilonia. Pero Babilonia, esta triunvirato satánico, saca tres ranas. Estas tres ranas son como falsos profetas, son poderes mentirosos que van a todas las naciones de la tierra para reunirlos en contra del poder, en contra de Dios. Es decir, va a ser un tiempo de grande actividad, intensa actividad demoníaca. Recuerden que las plagas de las ranas, la última plaga que los magos egipcios fueron capaces de reproducir para endurecer el corazón de Faraón. Bueno, pues esto ocurrirá en el tiempo del fin. Y también encontramos que Armagedón es literalmente que los reúnen en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. ¿Qué es Armagedón? La palabra Armagedón literalmente significa monte de Megido. Y en este monte de Megido hubo varias batallas muy importantes. Está la batalla de Debo y Barak contra Sísara, y ahí como Dios peleó con junto con su pueblo para derrotar a los enemigos de su pueblo. Tenemos el caso de Elías en el monte Carmelo, peleando contra los profetas de Baal, donde Dios hace descender fuego del cielo para mostrar quién es el verdadero Dios. Dios apoya y le da la victoria a su profeta. Pero el doctor Duncan tiene una sugerencia muy interesante de que hay aquí también una referencia a Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 11, donde se habla acerca del llanto por la muerte de Josías. Josías se enfrenta con los ejércitos egipcios. Y allí es matado Josías. Y la muerte de Josías es llorada por el pueblo de Dios como se llora por un primogénito, dice Zacarías 12, 10 al 11. Y dice que es recordado durante mucho tiempo. Dice que ese es el lugar, dice el doctor Duncan, Armagedón, es el lugar donde significa que al recordar la muerte de Josías, está diciendo, así va a ser el fin de Babilonia. La gente va a llorar la muerte de Babilonia. Y de hecho es lo que pasa. Apocalipsis capítulo 18 es todo un capítulo de lamentos, de lloro por la caída de Babilonia. Así que esto es lo que pasa en las 7 plagas. Ahora, ¿cómo la batalla específicamente es descrita en Apocalipsis 17 y 18? ¿Verdad? Como la bestia la bestia se voltea contra la mujer que es Babilonia y entonces la destruye. El pueblo de Dios, sin embargo, permanece fiel y permanece protegido por el poder de Dios. La última plaga dice que hubo un terremoto, una gran voz en el santuario que decía ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto grande. La gran ciudad, que es Babilonia, se dividió en 3 partes, es decir, se pelearon entre sí y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo porque su plaga fue sumamente grande. Este terremoto, junto con los relámpagos, los voces, los truenos, el gran temblor de la tierra, todo esto son usados en el Antiguo Testamento para describir la acción de Dios cuando Él aparece para defender a su pueblo. Todo lo que está hablando aquí es Dios, la 7ª plaga es la segunda venida de Cristo Jesús. Es el momento que Dios se levanta, aparece para defender a su pueblo. Hay un gran terremoto, ¿verdad? El granizo destruye a los enemigos de Dios. Es una referencia a la guerra contra Gog y Magog de Ezequiel 38, 18 al 22. Gog y Magog representan a todas las naciones que se han rebelado contra Dios.
y entonces viene la destrucción de ellos con un tremendo granizo. Y esto es lo que pasa con los enemigos en el tiempo del fin. La séptima plaga es entonces la venida de Cristo Jesús para liberar a su pueblo. Hemos llegado al final de esta presentación. Yo quiero terminar con un pensamiento. El pensamiento es el siguiente. Dios, la ira de Dios, repito, es el hecho de que Él deja a los hombres cosechar el resultado de sus propias decisiones. Si nosotros nos separamos de Dios, si nosotros seguimos nuestro propio camino, si nosotros rechazamos las indicaciones divinas, nos tocará finalmente cosechar los resultados de nuestras decisiones. Eso es entrar a las plagas. Pero si nosotros abandonamos nuestros caminos y buscamos a Cristo Jesús y lo seguimos a Él, somos su pueblo, las plagas no tendrán ningún poder sobre nosotros. El Señor les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.